Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de la unidad 9 del Interchange 3. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos que aprender. En el punto número 9, Grammar Focus, lo que tenemos que revisar son las estructuras fijas que nos están dando, ver sus patrones en común, ver cómo se estructuran para poder generar las propias. Vamos a verlas un poco más a detalle. Ok, lo que yo hice fue tratar de agrupar estas expresiones que nos están dando y ponerlas por separado, pero que al mismo tiempo puedas tú identificar ciertos patrones en común. Vamos a revisar el primer grupo, que es expresiones con modales. La expresión fija, la que no se va a mover, no la vas a cambiar, es maybe you could. Entonces, could es un modal. Por lo tanto, como estás utilizando un modal, el siguiente verbo va en su forma simple, en su forma normal. Estamos viendo que esta maybe you could es una set phrase. No la vas a cambiar, no la vas a mover. Lo que sí puedes cambiar es el verbo go to a chat room, eat, maybe you could swim, qué sé yo, cualquier sugerencia que tú quieras dar, ¿vale? Después tenemos el siguiente grupo con preguntas negativas. La estructura fija es why don't you? Ajá, ¿por qué no realizas una acción? Y aquí la acción es join an online dating service. Um, Tú puedes ver que el verbo está en su forma simple, join. ¿Por qué? Pues porque está utilizando un auxiliar, en este caso es el don't. Entonces, no hay necesidad de cambiar la estructura, o mejor dicho, la conjugación del verbo. Ujú. Está la expresión fija, why don't you, y inmediatamente el verbo, why don't you join an online dating service. Y puedes jugar con otros verbos, ¿no? Why don't you eat, why don't you swim, dependiendo de la sugerencia que quieras hacer. En el siguiente grupo que tenemos aquí es igual una expresión fija que no vas a mover, pero se conecta con un verbo gerundio. Vemos la primera expresión, que es what about taking a dance class o have you thought about asking, bla, 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 de su complemento. Pero vemos que la expresión fija what about y have you thought about se conecta con un gerundio. Entonces, esto es lo fijo y lo que puedes cambiar sería el verbo, pero tendría que ir en gerundio. El siguiente verbo es con infinitivos. One option is to join a club. It might be a good idea to check out those discussion groups at bookstore. ¿Ok? Entonces vemos que la expresión fija es one option is y después it might be a good idea to check out. Entonces, la expresión fija aquí está. Una opción es, tal vez sea una buena idea, unirse a un club o checar esos grupos de discusión. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la estructura fija, se va a conectar con un verbo. Tú tienes que ver qué estructura fija es para poder utilizar el verbo adecuado en su conjugación adecuada. Ok, ya en el ejercicio número 9 lo que tienes que realizar es ver la estructura fija, qué estructura tiene para poder utilizar el verbo adecuado. Por ejemplo, número 1, how can I build self-confidence? Bueno, entonces veo que la respuesta empieza con participating, un verbo en gerundio. Por lo tanto, el verbo o la estructura fija sería what about. Ajá, no puede ser why don't you porque está utilizando el auxiliar. Sería un verbo simple. Pero como está la opción what about, sería la adecuada. What about participating in more social activities? ¿Ok? Y así contestas todas las demás. En el ejercicio 10, listening, all you have to do is, vas a escuchar diferentes sugerencias para cada problema. Lo que vas a hacer es marcar la sugerencia que no fue dada. ¿Ok? Tienes varios problemas. How to overcome shyness, cómo superar la timidez. How to stop biting your fingernails, cómo dejar de morderte las uñas. Y how to organize your busy schedule, cómo ordenar tu horario. Organizar tu horario, mejor dicho.
Ok, en el ejercicio número 11 lo que son malos hábitos. Entonces, utilizando las estructuras que acabas de aprender, vas a dar tus sugerencias para poder deshacerse de estos malos hábitos. Tengo 3 malos hábitos que serían buying things I don't need, eating junk food at night, cracking my knuckles. Son los 3 problemas. Entonces, utilizando las estructuras que acabamos de ver, tú vas a dar las sugerencias para deshacerse de estos malos hábitos. Checamos el ejemplo. One thing you could do is cut up your credit cards and why don't you, puntos suspensivos. Ajá. Te dan la pauta para que tú generes otra estructura. En el ejercicio número 5 ya el workbook, lo que tengo que hacer es revisar las imágenes y leer la descripción que nos dan para poder dar una sugerencia adecuada dependiendo de la parte fija que ya nos están dando. Número 1. I never have any energy, so I can never do anything except work. I sleep all weekend, so don't tell me to get more rest. Have you thought about taking an aerobics class? ¿Has pensado en tomar una clase de aerobics? Entonces, vemos que la estructura fija que ya dieron fue have you thought about. Esa estructura se conecta con un verbo en gerundio. Y luego nos dan otra opción. Another option is improve your diet. Que aquí, por ejemplo, están utilizando una mezcla de infinitivo con el option. Another option is improve your diet. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura que vas a utilizar. ¿Vale? Te están dando ya la pauta para que tú escojas el verbo adecuado. En el ejercicio número 6 lo que tienes que realizar es elegir la frase verbal que complete adecuadamente el párrafo, la idea. ¿Ok? Vemos el primer párrafo que describe la imagen que nos están dando. I don't know how my grandmother all the new technology. She's better at understanding new gadgets than I am. Y nos dan comes up with, cuts down on, keeps up with. Ok, entonces aquí lo que nos están diciendo es que esta persona es muy buena para mantenerse al día, actualizada, con los nuevos dispositivos que van saliendo día a día tecnológicamente hablando. Entonces, ¿cuál es la frase verbal que mejor completaría la idea? Estas frases verbales las vimos en la unidad anterior, en la primera mitad de esta unidad, las vimos por ahí. Entonces, revísalas y completas las ideas. Y esta fue la segunda parte de la unidad 9 del Interchange 3. Espero que haya quedado claro. Y bueno, si hay alguna duda, pues lo revisaremos ya en clase. Según yo, es un tema bastante sencillo. Son frases fijas que se conectan con un verbo y ese verbo, dependiendo de la frase fija, se va a conectar con el verbo adecuado, que esté conjugado de la manera adecuada. Y lo podrás utilizar después para crear tus propias oraciones. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos y nos vemos en el próximo video. Saludos.